que la etiología sea viral. Bien, las otras son las virales, ¿no? Como el síndrome meningio. Y por el tiempo, ¿qué te parece, Eugenia, el tiempo de evolución del caso? Por el tiempo también se lo podía considerar porque la virales también tienen una aparición más lenta, digamos, no es tan aguda como una bacteriana. Bien, bien, bien. Pero estamos hablando de un caso de 15 días, ¿no? Sí, sí. Si bien no es tan estrepitosa como en las bacterianas, llevamos 15 días de síntomas también. Para las virales uno, bueno, puede plantearse si puede ser o no. Y además de las virales, bacterianas, ¿qué otra uno tiene que sospechar? Doc, ¿y podría ser alguna de origen micótico por compromiso inmunológico sería en este caso? Ya Bien, bien, sospechar aparte de esto una patología como el HIV. perfecto. El principal factor de riesgo es ser humano, ¿no? Así que eh, uno siempre tiene a priori que sospechar si puede estar o no ante un debut de infección de HIV. Así que muy, muy bien el planteo que haces. ¿Sí? Así que esa también es otra de las consideraciones. Bien. Eh, bueno, ¿y alguna otra causa también se establecieron, además de esto de lo infeccioso? Bueno, estoy viendo la historia clínica. Bueno, creo que por lo menos lo encaminaron bien en esta parte del síndrome meningio. ¿Y cómo avanzamos en la evaluación de su sospecha? Entonces, hasta ahora plantearon síndrome meningio, hablaron tuberculosis como para ustedes la causa más probable, y plantearon otros diagnósticos diferenciales, ¿no? Bacteriano, micótico, viral. Bien. ¿Cómo seguimos en el estudio de la paciente? Un ataque Bien, antes de la buscando. punción lumbar. Perfecto. ¿Y eso por qué, Luz? Y porque, o sea, la TAC tiene determinados pacientes, o sea, no se le hace por rutina a todos antes de una PL, pero ella perdió la conciencia, entonces entra en el grupo de riesgo, digamos, o sea, que hay que hacerle una tomografía. Bien, bien, bien. Pero ¿qué buscarías Además, encontrar o qué quieren desestimar con la tomografía? Y clínicamente por el examen neurológico, porque vos decís el deterioro del sensorio, pero el sistema nervioso lo describe como una paciente lúcida, Glasgow 15 en 15. Así que no es que tiene deterioro del sensorio, ¿no? Y si tuviese una hemorragia, ¿sí? Que no digo que no haya que hacer la toma. ¿Qué otros datos uno esperaría encontrarse? Desde el punto de vista del examen neurológico? Bien, bien, bien. No, que vos decías que tiene deterioro el sensorio, ¿no? Y bueno, decía, bueno, para descartar sangrado. Que está bien, bueno, una cefalea, además para ir sospechando, aunque había otros datos. Yo te decía, ¿qué esperaría uno encontrar al examen neurológico? Un paciente joven que tenga una hemorragia intracraneal. Si tendría alguna manifestación clínica neurológica que no está pesquisado, por ejemplo, en el examen físico.
Recuerdan que las hemorragias intracraneales pueden ser de distintos tipos. Epidurales, subdurales, que no tuvo el historial de traumatismo. Pueden ser subaracnoideas, ¿sí? Pero van a ser una cefalea, digamos, la peor cefalea de tu vida. Y si tuvieron intraparenquimatosa, van a tener algún grado de focalidad neurológica que no tienen. Pero la tomografía está bien, pero yo lo que quiero tratar de ver, digamos, por qué la piden, cuál es el sentido fisiopatológico de por qué uno pide una tomografía antes de hacer la punción lumbar, como decía Luz. ¿Qué es lo que quieren ustedes, digamos, descartar? Porque sí dicen que no haya algo estructural, sí, eso es como tirar con una escopeta a todo. Ahí dice Luana, la hemorragia podría dar alteración a nivel de conciencia, sí, y seguramente, sí, eso está muy bien. Y Facundo veo que puso diagnóstico diferenciador, LSR, claro, perfecto, que hay un poco, era lo que se habló, criptococosis, sifílica, bárbaro. Y Andrés menciona también causas inflamatorias, como otras más, bien. ¿Cuál es el riesgo de hacer una punción lumbar en esta paciente o en un paciente en general? ¿Por qué uno lo hace? Y No. para ver sí o sí la etiología que se encuentra y como también la glucorragia, a qué nivel la glucorragia, los polimorfos nucleares, cómo están, los linfocitos, y ahí Eso es también la punción lumbar, que está muy bien. Pero yo le digo, ¿cuál es el riesgo que usted le pide en la tomografía previo a la punción lumbar? Está muy bien que hay que hacerlo. Perfecto. Muy bien, Hugo, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué van a ir a buscar? Signos de hipertensión endocraniana, ¿no? Ese sería el motivo por el cual uno pide. Sí, van a ver si tiene sangrado, si tiene alguna otra justificación, si tiene signo de hipertensión endocraniana, por esto que decía Hugo, el riesgo de punción lumbar. Y si ustedes están en el interior, por ejemplo, están justo haciendo su rotación y están, no sé, están en Machagay, si están en Chaco, o están en San Roque, están en Corrientes, no tienen para hacer una tomografía. ¿Hay algún dato semiológico que pueda hablarnos de hipertensión endocraniana? Además, ¿no? De la evaluación clínica, ¿se acuerdan la tirada? Anisocoria, puede ser. Anisocoria, si hay anisocoria, uno está pensando que haya más una lesión de tronco o que ya se esté herniando, ¿no? Pero va por la evaluación Doc, de la... puede ser un fondo de ojo, el Perfecto. papiledema. Muy bien, exacto. Ahí está, y ahí también Jessy también pone, Yesenia. Bárbaro, muy bien. Eso es lo que vamos a pedir, María Antonella. Un fondo de ojo también es la otra. Papiledema, ¿sí? O el pulso venoso. Bárbaro. Y mencionaba, Luana, si no me equivoco, que bueno, le piden la tomografía y la punción lumbar. ¿Y ahí qué datos piden? Ahí, Luana, vos algo mencionaste. ¿Para qué buscar la punción lumbar? para saber el nivel de glucosa que hay, para hacer la diferenciación de viral o bacteriana, para buscar también el nivel de glóbulos blancos, linfocitos polimorfonucleares y también Bien. alguna etiología si O sea, cuando ustedes piden, hacen la punción lumbar y eso, ¿a dónde envían entonces? al laboratorio. Claro, el laboratorio es muy amplio, pero ¿a qué parte del laboratorio? Perfecto. Eso es lo que decimos luego, la coloración es el GRAM de urgencia, ¿no? Ahí uno ya rápidamente puede dividir aguas. ¿Y qué otra cosa le pide además del GRAM de urgencia? Que eso lo hacen los bacteriólogos. Por eso, cuando ustedes ven el laboratorio, verán que si bien un montón de partes. Química general, microbiología, no sé, digamos, ir haciendo su ordencita de qué le piden. Ahí Luana mencionó bien el análisis físico-químico, ¿no? Que dijo proteínas, hay agregantes también.
glucorraquia, para eso también tiene que pedir la glucemia en ese momento, y Hugo dice enviar a micro. ¿Y qué otra cosa le piden además del gram de urgencia? Ah, bien, bien. Perfecto, sí, 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 por la enferma macroscópica es importante. Igual, si, estoy más a favor de lo que dice Luana, analizar bien el citoquímico que nos va a dar más datos. Y ahí María Milagros dice que también envía para cultivo, para micobacterias, ¿no? Y qué otras cosas también uno puede ir haciendo. Al bacteriólogo, ¿qué le van a pedir? O si no, también podríamos pedir una PCR o la determinación de la adenosina de amilasa, también en el líquido cefalorraquídeo. Porque si estamos pensando en tuberculosis, quizás nos va a ser útil la ADA, digamos. Perfecto, perfecto, la puedo orientar. ¿Y cómo se llama el nombre comercial habitualmente de esa PCR? No todos los lugares lo tienen, pero es muy útil, uno lo tiene a los minutos. ¿La detección rápida, pregunta? ¿O El GeneXpert. eso estaba leyendo justo los criterios para realizar esa prueba acá en Argentina. Bien, ¿y qué leíste de eso, Noelia? Que si tienen los pacientes signos y síntomas compatibles o de tuberculosis, digamos, o un mayor riesgo de tener tuberculosis resistente, que estén inmunosuprimidos, que vivan, o sea, que tengan VIH, con antecedentes de tratamiento para tuberculosis, también. ¿Y por qué? ¿Qué te arroja ese resultado? En la PCR, Exacto. y es la reacción en cadena de la polimerasa, o sea, es como que vamos a estar viendo la genética, por decirlo algo, de alguna manera, de la micobacteria. Perfecto, o sea, detecta si hay o no, ¿sí? Y, ¿y qué más? Porque vos hablaste de la resistencia, lo usamos en pacientes que tenían. Entonces, ¿qué otro dato también te puede dar con el GeneXpert? No sé. Eso porque no, porque está interesante. Es un método que, bueno, en resistencia lo usamos mucho en el Hospital Ferrando. También puede hablarte de la resistencia a la rifa, ¿sí? A la rifampicina. Y ahí María Milagro dice el cultivo, ¿sí? Y está muy bien. ¿Y solamente enviarían cultivo para micobacteria? Yo, respondiendo a su pregunta, yo también lo que mandaría, aparte de lo del líquido cefalorraquídeo, es un hemocultivo, tipo, lo cultivaría al paciente por la diseminación que hay, sin saber la causa eh, infecciosa que tiene, también haría, digamos, eso. Bien, bien, sí, se puede pedir un hemocultivo. ¿Tiene algún parámetro de sepsis o de SIRS? Y en este caso no nos dice nada ni el laboratorio que nos dan, ni tampoco las manifestaciones de ellos. Pero por lo que estábamos leyendo, la diseminación generalmente es hematógena y podríamos ver algo de eso. Eso es lo que, ¿La diseminación es hematógena de qué cosa? o sea, si estamos pensando en un foco infeccioso a nivel de la meninge, podría decirse que el foco es de otro lado o bien haber empezado ahí. Pero, claro, está bien. Pero ¿qué infecciones en la meninge uno esperaría encontrar en los hemocultivos? Porque si ustedes van al caso, bueno, hay que ver si tiene síntomas de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Doc, entonces si se hace un cultivo de líquido cefalorraquídeo, ¿ya el hemograma no es tan necesario? ¿El qué, perdón? ¿El qué hemograma?
El hemocultivo. El hemocultivo, dije mal. Y depende de lo que vos pedís. Pues si ustedes me plantean, mi sospecha principal es que tenga tuberculosis meningia. El reto del hemocultivo para tuberculosis es nulo. Eso, por eso digo, justifiquen, digamos, de que sospechan. Porque si ustedes dicen, mi primer diagnóstico es una tuberculosis meningia y el hemocultivo tiene, digamos, síntomas de respuesta inflamatoria sistémica, está séptico el paciente, como para uno dice, voy a buscar bacterias. Ahora, está bien, vos me decís, no, empezó hace 3 días, uno piensa en otra bacteria, bueno, uno ahí lo puede justificar. No digo que no haya que hacerlo, sino que, digamos, justifiquen a usted para ustedes si está dentro de los primeros estudios que habría que pedir. Y si hay que evaluar más cosas del LSR, ¿no? Porque solamente dijeron el físico-químico, el gram de urgencia, el GeneXpert y el LSR para Mycobacterium. ¿Alguna otra cosa habría que pedir al laboratorio o algo más le dicen al microbiólogo? Por los diferenciales que ustedes me comentaban. En el chat dicen serología, doc, y para sífilis. Bárbaro, bárbaro, muy bien, María Milagro. Serología, y ahí aclaren qué es serología. No me anda el micrófono, no hay problema. ¿Serología de qué? Para HIV. Si ve, ¿y eso cómo lo piden? O sea, puntualmente, ¿qué se pide para la serología? ¿Cómo lo escribe uno en el papelito? CD4 no. O sea, CD4 es como para ver en qué fase estamos y el recuento linfocitario de CD4. Vos, anticuerpo HIV. ¿Se acuerdan que ¿Usted había dice el consentimiento, doc? ¿O a qué se Eso, en la orden del laboratorio, cómo ponen? Viste que ustedes si piden, no sé, para sífilis piden BRL, cualitativa o cuantitativa. Y dependiendo si es positivo, una prueba treponémica confirmatoria, ¿no? En realidad, usted tiene que hacer una prueba de tamizaje y después una confirmatoria. Vieron que así es el diagnóstico del HIV. Entonces, ¿cuál es la prueba de tamizaje que pide? Como uno le pone la ordencita. Vieron que había que poner con las primeras 2 siglas del nombre y demás, diagnóstico B24, todo el código, eso no. Sino digo, ¿cómo se le pide al bioquímico? ¿Qué determinación vos le pedís? Porque uno le pone serología HIV. ¿Qué es lo que escribe? Vieron que había ELISA, Western Blot, carga viral. Primero es con ELISA y ahí después se pasa o a la serología de sangre o al Western blot. Perfecto, muy bien, Luz. Piden ELISA, esa es la prueba de tamizaje. Y dependiendo si es positiva, una prueba confirmatoria, Western blot. ¿Sí? Bien. O sea que piden ELISA, HIV, BRL, bien. Perfecto. Y por su diagnóstico diferenciales, ¿pedirían algo más en esa muestra del LSR? Antígeno P24, sí, ahí está. Se puede pedir. Realmente uno igual pide el ELISA primero, pero hay algunos kits que te hacen el ELISA y el antígeno P24, porque el antígeno P24 puede ser mucho más agudo para poder pesquisarlo. ¿Qué más tendrían que pedir en el cultivo? Bien, pedí cultivo general. ¿Y hay alguna cosa específica que se pide? Porque alguien mencionó más arriba en el chat. A ver, ¿quién era que había escrito? Sí, Facundo. Puso también criptococo, bueno, sífilis ya mencionaron. Pero para el cripto, por ejemplo, si usted quiere hacer un diferencial, ¿qué evaluarían o qué solicitarían? ¿Qué se le dice que te hacen ahí la muestra en fresco?
Microbiológico, así se llama, creo, ¿no? ¿Cómo? Microbiológico, tipo estudio microbiológico. Sí, vos le enviás al microbiólogo y le decís cultivo del líquido cefalorraquídeo. Y si querés hacer para micobacteria, como puso ahí María Milagro, ponen específicamente cultivo para Mycobacterium, porque eso, obviamente, el cultivo para micobacteria es distinta. Pero para criptococo, ¿qué harían si ustedes quieren desestimar? Un cultivo micobiológico sería. ¿Micológico? Micológico. Busquen, ¿sí? Es la tinta china. ¿Qué es eso? Y que, así que eso búsquenlo ahí como para ir viendo. Bueno, ya hablamos mucho entonces del LSR, hablar del átomo, fondo ojo. Y mientras, ¿hay algún dato que les sirva mientras están haciendo la punción lumbar que pueda llegar a ser útil? La presión. Bien, ¿la presión de qué? ¿Cómo se llama? De apertura. Bárbaro, bárbaro, Nalia. Bien, 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 bien. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más haríamos con esta paciente? ¿Pedirían alguna cosa más, además de lo que... Doc, Sí. le pregunto en relación a eso, ¿cómo uno mide o cómo se da cuenta si es alta o baja la presión al hacer la punción lumbar? Bueno, para ahí lo que uno hace es tener una guía de suero, ¿sí? Ajá. Porque ustedes punzan, vieron que lo ponen al paciente bien en posición de flexión fetal, palpan la apófisis espinosa, más o menos a la misma altura de las crestas ilíacas, y ahí hacen la punción. Una vez van a sentir como un plop cuando entran, y ahí usted tienen, digamos, la aguja de PL, que tiene una aguja más gruesa y adentro hay un mandril, ¿sí? Entonces ustedes sacan el mandril y si están va a ir goteando. Nunca aspiran, no, eso nunca hagan, sino que se gotea y van a ver cómo cae. El líquido normal es cristal de roca y eso juntan en un frasquito, ¿sí? Para cultivo, para físico-químico, si quieren, o si quieren hacer para otra cosa. Y ahí con la guía de suero, ¿sí? Que es el conector que va, digamos, que usan para las venitas, conectan a esa aguja y ahí miden, digamos, cuánto sube el líquido cefalorraquídeo, ahí ven la apertura. Esa es la forma. Ahí lo calculan en centímetros de agua. ¿Sí? Más o menos calculan con los dedos y después miden, ¿no? Si tiene una regla, lo miden en ese momento, todo con guantes estériles, barbijo, todo como para no contaminar. Y ahí pueden hacer o en centímetros de agua, que de hecho la mayoría de las guías les va a aparecer en centímetros de agua, o si quieren pasar a milímetros de mercurio lo pueden convertir, pero generalmente se usa centímetros de agua. Ah, bien, Doc, gracias, porque eso no entendíamos, o sea, cómo lo medíamos. Gracias. Claro, no, de nada. Bueno, ¿y cómo seguimos con la paciente? Ahí ustedes fueron evaluando, pidieron su físico-químico, que ahí van a ver si se orientan a qué características. Más arriba dijeron el líquido claro, como una de las posibilidades que iban a encontrarse. Bueno, eso verán ustedes qué puede haber. Y fueron pidiendo los distintos estudios para confirmar, ¿no? Dijeron cultivo, tinta china, Ginexpert, el GRAM, etc. ¿Y qué seguimos con esta paciente? ¿Qué hacemos? Y seguimos con un tratamiento empírico. Bien, 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 bien. Y, a ver, ¿y cómo seguimos? ¿Qué harían entonces? Y se podría seguir primeramente con el que es para la meningitis tuberculosa. Sí, Bien. primeramente, porque dice que cuanto más tardás en ver, tipo, cuanto más tardás en tratarla, más secuelas le puede dejar, digamos. Exacto, la meningitis tuberculosa es una enfermedad que puede generar muchas secuelas. Y además, van a ir guiándose por el líquido. Dependiendo de lo que tengan el líquido, uno ya se va a orientar, ¿no? Si es francamente
uno haga pensar en algo bacteriano, bueno, por ahí se orienta a eso. Pero si es líquido claro, dependiendo de la sospecha. Igual si tienen GeneXpert, eso está al toque ese resultado. ¿Y ahí qué tratamiento le indicarían Teníamos entonces? una duda así de más de la práctica, si ese resultado del líquido, del líquido cefalorraquídeo es rápido o tarda o cómo se ¿Qué pone cosa que es del rápido. qué cosa del líquido cefalorraquídeo? Y cuando se manda la muestra a analizar, ¿eso tarda mucho o se pone que se haga rápido? No sé. ¿Qué determinación puntual decís vos? Porque te piden una gran cosa. Si es El el físico-químico, físico-químico, creo. ¿cómo? Claro, creo que se refiere al físico-químico. El físico-químico sí, de hecho generalmente lo hacen el de laboratorio de urgencia. Y generalmente las meningitis son una urgencia, así que siempre se procesa rápido, ¿sí? Así que ese resultado lo tienen media hora o una hora, no más de eso, ¿sí? Obviamente tienen que ustedes trabajar en el proceso del envío de muestra, hablar con el bioquímico, avisarle, ¿sí? Como para poder tener. Así que sí, eso se entiende rápido. Después lo que se puede también hacer rápido es mirar al microscopio. Vieron que ahí, cuando miran al microscopio, el microbiólogo hace la tinción, vieron que hay varias tinciones de Gram, de Sil-Nielsen, tinta china, y eso lo puede informar en el momento, si ya se ve algo. Así que eso lo tienen. Después el cultivo sí va a tardar, pero esas cosas, el físico-químico y mirar al microscopio la tinción, eso generalmente es rápido. Bien, ¿y cómo seguimos entonces con esta paciente ahora? Doc, en este caso le damos glucocorticoides o no es para todas las meningitis el corticoide. A ver, ¿cuál es el beneficio de los corticoides? ¿Y en qué escenario está, digamos, descrito? Y se lo usa para no dañar el octavo par. Bien, ¿y en Se qué? lo usa a la par y se usa antes del antibiótico, me parece. Perfecto, pero ¿en qué escenarios? ¿Es en todos? Creo que en Claro, los eso es casos lo que no de sabemos. meningitis tuberculosa grave, ¿puede ser, ¿no? ¿En qué escenario es el que más utilidad tiene? Que uno dice, bueno, en este escenario, En las agudas. una, dijeron tuberculosis, ¿sí? ¿En qué otro escenario también uno puede utilizar? ¿En todas las meningitis utiliza uno? ¿O en qué escenario uno dice, bueno, en este escenario puede llegar a ser útil? ¿En las meningitis agudas, Doc? ¿O no? En las bacterianas. En bacteriana, perfecto. Ahí Claro, vamos. sí, sí. Y dentro de la bacteriana, ¿en todas las bacterianas se utiliza? Las causadas por neumococo. Por el neumococo, ¿sí? Es la que está, digamos, más utilizada. Otra que no sea por neumococo, la verdad que tiene menos utilidad. Por eso generalmente para meningococo, ¿sí? O Haemophilus uno no utiliza, ¿sí? Así que el meningococo es la que más puede utilizar. Y también en algunos escenarios el caso de la meningitis tuberculosa, ¿no? Como vos dijiste, para disminuir las contraindicaciones. ¿Y cuánto tiempo indicarían el corticoide? 4 días, ¿Cómo? 4 días. ¿No? Ahí le dejo la duda como para que lo Ah, busquen, ¿sí? Pero bueno, la conclusión sería esa. sí. Neumococo, tuberculosis es la que más evidencia. Y ahí vean qué corticoide, porque vean, hay mucho en la familia de los corticoides, y el tiempo. Puede ser, Doc, que se empiece con un esquema a una cierta dosis y se vaya disminuyendo a medida del tiempo. En el caso Exacto. de la tuberculosa, Generalmente eso se utiliza más para lo que es la meningitis por neumococo, que el tiempo es más corto, ¿sí? Para la meningitis tuberculosa también se puede hacer, pero bueno, uno va haciendo después el tapering paulatinamente porque es un poquito más de tiempo. Ahí María Antonella pone, y
y Laureano ponen 4 o 6 semanas. Sí, 6 a 8 semanas es más o menos lo descripto del tiempo. O sea, hacen una dosis, 4 semanas, y después tienen que ir haciendo el taper. ¿Y qué más indicaría, no? Porque su sospecha entonces es, bueno, le ponen los corticoides, sospechando lo que ustedes mencionaron, y ¿cómo seguimos con la amiga? Con terapia antituberculosa. Bien, bien. ¿Y cuáles son las drogas? Todo esto con la sospecha de ustedes, ¿no? Sí. Las de primera línea, isoniazida, rifampicina, tiracinamida. Y ahí cuál se más? usa. Bueno, Ahí se comienza con un esquema con mencionaste 3, faltó una. Y etambutol. Etambutol. Y acuérdense que, a ver, en la historia clínica tienen el peso, ¿sí? Así que pueden tranquilamente ustedes decir bien la dosis exacta que le van a indicar. Bien, bien, bien. Esto por la sospecha y bueno, con su estudio irán bien. ¿Y qué más hacemos, no? Porque la paciente vino con dolor, con fiebre, fotofobia. Doc, de todas formas, al final del caso, la fiebre ya había sido tratada y la paciente Bien. se encontraba lúcida. Bien, 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 bien. Se encontraba Lucia, sí, pero vino con dolor, ¿no? Eso todavía seguía, si no me equivoco. Sí, era dolor y debilidad muscular y articular. Bien, porque eso también tienen que ir evaluando de tratarlo, ¿no? Así que eso también tengan en cuenta. Nunca olviden el motivo de consulta para no perder el horizonte, ¿no? Ella vino con cefalea, así que eso también encárguense. ¿Y dónde la ponen a la paciente? Pues ya indicaron, bueno, que quieren corticoides, antibiótico, analgésico. ¿Dónde queda la señorita? Servicio clínica. Habitación aislada, compartida. ¿Están seguros todos? ¿Es necesario que sea aislado, Doc? Y ahí eso es la búsqueda que tenemos que hacer. Si tiene que estar en aislamiento, la meningitis tuberculosa. No, pero creo que Y ponele que le hiciste el Ginexper y se confirmó a la hora. ¿La aislás? ¿No la aislás? Sí, sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? puede ser que no, porque no está neutropénica y no es un riesgo para ella. No, Eso, en realidad la neutropenia no tiene nada que ver porque yo puedo tener tuberculosis y no estar neutropénico y si es una tuberculosis pulmonar igual me tengo que aislar para la diseminación. No Doc, tiene que ver con la neutropenia. no, nosotros tenemos la duda de cuánto tiempo dejarla internada porque ella ya tuvo un antecedente de, por ejemplo, abandonar el tratamiento y tuvo 2 episodios de tuberculosis y vive en el interior y tiene hijos y no sabemos cuánto tiempo, si le hacemos un seguimiento acá, si le hacemos un seguimiento en su hospital de su pueblo, o sea, no sabemos cómo seguir una vez que la internamos. Bueno, eso está todo muy bien descrito en las guías nacionales sobre lo que es el seguimiento del tratamiento. Vieron que había tratamientos que eran controlados diarios, controlados semanales. Así que eso es muy importante de buscar y tenerlo en cuenta porque es importante porque si llega a ser la sospecha que ustedes tienen, el tratamiento es prolongado, ustedes leerán bien el tiempo, entonces uno tiene que cerciorarse y ahí el importante es el trabajo en el equipo, las contrarreferencias de su lugar cercano, el centro de salud cercano, de poder tener la contrarreferencia de cerciorarse de que hagan el seguimiento, el monitoreo para lo que es cumplir el tratamiento. Y ahí viene un Doc, tema. Sí. disculpe, y le pregunto el tema del grupo familiar, que ella vive con sus hijos. Bien, justo, diste en la clave. ¿Y qué hacemos, María Antonella? ¿Qué propones o qué te despierta esa situación?
La verdad, Doc, no tengo bien, no sé bien qué hay que hacer en esos casos. Entonces ahí tenemos una duda como para ir leyendo qué hacemos con el grupo familiar. Sobre todo porque decía, no me equivoco, decía que uno de los hijos dormía con ella y los otros dos en la pieza continua, ¿no? Y todos menores de edad. Así que ahí hay un punto muy interesante que hay que buscar qué se hace en esas ocasiones, ¿sí? Cómo se lo evalúa. Recuerden que ustedes en el hospital ven una pequeña parte, la punta del iceberg de su salud. Todo el resto el iceberg está oculto, o sea, todo lo que es la casa, el domicilio, el seguimiento es lo más importante. Así que eso, el trabajo de contrarreferencia con el centro de salud cercano o de hacer los nexos con el centro de salud donde ella va a hacer el tratamiento es importante. Y una de las patas importantes también, el grupo familiar. Respecto al grupo DOC, nosotros teníamos una duda porque nos pide realizar un genograma y no hay prácticamente ningún dato. Lo único que dice es que tiene 5 hijos, pero no habla ni del padre, ni la edad de los chicos o cosas así. No sabemos cómo hacer. Ella dice, El sexo de los chicos creo que tampoco dice. vive con 5 hijos, duerme con hijos menores, el resto de sus hijos se distribuyen en 2 habitaciones. Bueno, ahí cuando hagan el genograma, obviamente tienen un padre, pero rayita a rayita de que están separados. ¿No? No convive, por lo menos, no sabemos más. Claro, por eso tampoco sabemos si fue solo con el mismo hombre o con otros y cosas así. Hacemos así en general nomás. Cualquier cosa aclaramos. Sí, pues la verdad no hay mucho dato. Igual creo que no es lo más relevante de la paciente, su vida personal, de con quién tuvo, pero sí con quién vive. Eso es lo importante, con quién vive. Y también, algo importante, ella trabaja de empleada domésticas, ¿no? Sí, También estaba estudiando importante. terciario. Perfecto. Esto también es importante tener en cuenta, ¿no? Los contactos, ¿no? Que eso también es algo que tienen que evaluar, que un poco ya lo mencionó María Antonella como una de las dudas que hacer con los hijos. Bueno, esa es la otra, que hacer con el resto, que eso sería en la otra parte, ¿no? En la educación y el control. Y no se olviden la duda, que ahí todavía Hugo tiene que buscar bien, dónde queda la paciente. Hugo y Enzo que plantearon, queda aislada, no queda aislada, qué se hace en estos casos de si se aísla o no. ¿Eso para qué escenario? Bueno, busquen bien si es así, ¿eh? Me parece que estás buscando de por meningococo. Así que bueno, eso le dejo como duda para que busquen si una meningitis tuberculosis sin síntomas respiratorios se aísla o no. Bueno, ¿y si alguien le dice que hay que hacerle una PPD? ¿Tiene utilidad? ¿Una reacción de Mantox o una prueba de tuberculina? No, Doc. No, Perfecto, ¿por qué? Porque ella ya tiene el diagnóstico de tuberculosis y además la prueba de tuberculina diagnostica infecciones, ¿no? Al revés, en realidad la prueba de tuberculina lo que te habla es de exposición. O sea, no te dice que tiene una infección activa y ella tuvo tuberculosis, o sea, que ¿cómo le va a dar? Le va a dar positivo, positiva de seguro. igual forma. Exacto, muy bien, muy bien. Y va a salir probablemente a los positivo. hijos también le puede dar, por más que no tengan la infección. Y bueno, ahí es lo que van a tener que buscar de qué approach hay que hacer con el grupo familiar. Bien. Entonces, hablaron de su diagnóstico sindrómico, hablaron de sus etiologías más probables y sus diferenciales, que es importante ir mencionando, el sí y el no. Hablaron cómo la estudiarían, del tratamiento y también del seguimiento de ella y el grupo familiar. Bárbaro. ¿Algo más que le haya quedado duda o que quieran plantear del caso?
Yo tenía una duda, porque Sí. técnicamente hasta ahora no tenemos el resultado del líquido cefalorraquídeo. Por más que sea rápido, esperamos al resultado o sea, para descartar una terapia antibiótica o hacemos una terapia antibiótica empírica. Porque Lo que- técnicamente ahora no tenemos el resultado. Por Claro. más que estemos descartando un poco la etiología bacteriana Y porque el es buena opción para vos. líquido cefalorraquídeo lo va a tener rápidamente, ¿sí? Salvo que vos no puedas punzar por X motivo, bueno, ahí uno hace el tratamiento empírico, pero si no, con la punción de líquido cefalorraquídeo ese resultado lo tenés al momento. Como usted todavía ese resultado no lo van a tener, y en la parte de tratamiento se van a tener que jugar de sus opciones. Si ustedes plantean, mira, mi diagnóstico más probable es que sea tal cosa, con lo cual trataría con esto, ¿sí? Eso algo van a tener que comentar. Obviamente que uno no inicia tratamiento si no tiene una sospecha, pero el líquido es algo que lo tenés rápido. No va a tener por ahí el diagnóstico etiológico, porque por ahí eso tarda. Pero si vos decís, mira, tengo una sospecha de que puede ser, no sé, bacteriano porque tiene este líquido cefalorraquídeo. Bueno, lo tratás empíricamente como una meningitis bacteriana hasta que el cultivo te dé el nombre y apellido del bichito. Vos me decís, no, para mí es una viral. ¿Por qué? Porque tiene, no sé, un líquido claro, tiene estas manifestaciones. Bueno, ahí uno ve si las virales se tratan o no con antivirales. Vos decís, no, para mí es, o sea, tinta china positiva, entonces para mí un criptococo, entonces está el tratamiento, ¿sí? Y si para vos puede ser tuberculosis, bueno, ahí uno va evaluando, pero el líquido cefalorraquídeo te va a orientar mucho. No siempre va a tener el nombre y apellido inmediato, pero si tenés sospecha por la clínica con un líquido compatible, uno ya lo trata, porque el cultivo va a tardar, es como una neumonía. Vieron la neumonía, tiene fiebre, tiene tos, tiene una placa patológica, le das un antibiótico, hasta tener el resultado del cultivo. Súper, Doc, gracias. No, por nada, Noelia. ¿Alguna otra duda o consulta? Parece que van a estar muy filosos, Ricardo. Ah, Vivi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Sí, estuvieron muy bien, ¿eh? Ya vinieron casi. Ya casi lo pueden presentar hoy. Mañana podemos adelantar. Ah, ¿se lo adelantamos entonces? Si ellos quieren. Bueno, buenísimo. Excelente. Parece que no le quedan más dudas. Ya virtual, dicen ahí. Ahí dice bien. Igual cualquier cosa, me buscan si queda alguna duda por ahí en el campus, me pueden buscar y escribir. Ponen nomás mi nombre y ahí va a salir mi mail. Super Doc, gracias. Muchas gracias, Doc. No, por nada, no sé, Vivo, ¿querés Gracias. decir algo? Muchas gracias, Doc. No. Estaba escuchando nomás. Bueno, Así que un cerramos. gusto verte, Ricardo. ¿Cómo? Un gusto verte. Igualmente, Vivi, que estés muy bien. Chao, chicos, nos vemos. Chao. Tinta China, perfecto. Muy bien, Hugo. Saludos. Chao, gracias. Chao, gracias.